Bienvenido. Vivimos en un mundo donde tu nivel de ingresos, el dinero que conservas y el capital que acumulas puede predecir con gran exactitud las oportunidades que tendrás en tu vida. Y por el contrario, la falta de dinero puede generar un impacto negativo en tu bienestar económico, social y familiar para siempre. Por ello, es imprescindible, si quieres el mundo a tu favor, desarrolles las habilidades necesarias del manejo del dinero para ahorrarlo e invertirlo. Aquí te enseñaré, paso a paso, las estrategias que necesitas aprender para ahorrar tu dinero. En las 8 estrategias para ahorrar dinero rápidamente. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Establece tus metas de ahorro. Primero, establezcamos las metas que queremos conseguir. Ahorrar para la inicial de un vehículo, para una casa, estudios, quizá renovar tu celular, un viaje en familia, invertir para tu retiro o para conseguir libertad financiera y vivir de tus inversiones. Empieza a soñar libremente en lo que deseas conseguir. Sí, exactamente a soñar. Porque las metas son eso, sueños, y dependerá de cada uno conseguirlos o no. Pero tranquilo, en los siguientes puntos te ayudaré a acercar tu sueño a tu realidad. Te recomiendo, si quieres profundizar un poco más, cómo establecer tus metas, puedes utilizar la herramienta llamada SMART. Esta consiste en buscar que nuestras metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y establecer el tiempo en el que vas a conseguirlo. Por ejemplo, si deseas ahorrar para la inicial de un carro, la meta podría ser ahorrar $2,000 para la inicial del carro en los próximos 12 meses. 2. Identifica y reduce tus gastos innecesarios. Ahora sí, manos a la obra. Toma asiento en un lugar cómodo, pon tu música favorita y procura que no te moleste nada o nadie. Toma una hoja y un lápiz o en Excel y empieza a hacer una lista de todos tus ingresos y tus gastos. Sé detallado en esto, porque es un paso importante para los siguientes. Puedes clasificarlos en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los gastos recurrentes y que podemos estimar y que no podemos dejar de cubrirlos. Por ejemplo, vivienda, alimentación, transporte o educación. Los gastos variables son aquellos que pueden variar y no podemos estimarlos, por ejemplo, las comidas fuera de casa, mantenimientos o las reparaciones en casa, entre otros. Después de clasificarlos, identifica de cuáles puedes prescindir o reducir. Por ejemplo, si tienes muchas suscripciones, puedes eliminar algunas o disminuir tus planes de telefonía, o si sueles comer muy seguido fuera de casa, hazlo con menos frecuencia. 3. Establece un presupuesto adaptado a tu situación. Es hora de organizar tu presupuesto, con todos los ingresos y gastos que te quedaron del paso anterior. Lo que se recomienda es usar la estrategia 50-30-20, es decir, debes destinar el 50% de tus ingresos a tus gastos frecuentes mensuales o gastos fijos, el 30% para otros gastos que te gustaría hacer, tus gustos o gastos variables, y el 20% restantes, destínalo a tu ahorro. Si recién estás empezando a ahorrar y adquirir este hábito, quizá 20% sea muy alto, así que te recomiendo que hagas lo siguiente. En tu presupuesto, identifica el flujo de caja libre. De manera sencilla, el flujo de caja libre es lo que te queda después de restar todos los gastos fijos y gastos variables que necesitarás. Ese saldo es el flujo de caja libre y este te dará indicios de cuánto podrías ahorrar. Según la estrategia que te mencioné, de manera general se recomienda que el ahorro sea del 10 al 20% de tus ingresos. Pero eso es una generalidad, porque todos tenemos diferentes niveles de ingresos y gastos, y nuestros flujos de caja libre son diferentes. Aún siendo una persona de altos ingresos, si todo tu dinero se va en tus gastos, no te quedará ningún saldo para ahorrar. Empieza ahorrando un monto establecido. Este monto debes colocarlo como ahorro fijo y debes reservarlo antes de hacer cualquier gasto, es decir, págate a ti primero. Digamos que tus ingresos son de $1,000 y tus gastos son $700, te pregunto, ¿cuánto tendrías que ahorrar? Si dijiste $300, estás equivocado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presupuesto, es decir, lo que esperas gastar. Pero cumplir un presupuesto al 100% es imposible. Por eso lo recomendable es que tomes esa diferencia, es decir, los $300, como el límite máximo de tu dinero disponible.
Dependerá de cada persona. Establecer el monto adecuado para su ahorro. Podría ser 200, 100 o 50 dólares, pero siempre asegúrate de dejar una diferencia, que se vaya acumulando para tu fondo de emergencia, hasta un equivalente de 3 meses tus ingresos mensuales, como mínimo. Este fondo es por si sucede algo inesperado que tengas que atender, sin afectar tus ahorros. La principal regla del ahorro es no tocarlo por ningún motivo, e incluso en emergencias. Por ello es importante tener tu fondo de emergencia. Este error es muy común. Establecer presupuestos poco realistas, que nunca se cumplen. Eso no te llevará a ningún lado. 4. Toma decisiones según tu presupuesto, tus prioridades y tus metas. Ahora que ya tenemos nuestro presupuesto elaborado, viene lo más importante: fortalecer nuestra disciplina para cumplirlo. Te comentaba en el punto anterior que no seas muy restrictivo con tu presupuesto, si no lo dejarás de lado. Cada que quieras hacer un gasto, deberás revisar tu presupuesto. Si no está considerado en él, puedes programarlo como prioridad para el siguiente mes, y si debe realizarse inmediatamente, hazlo, pero reemplázalo con el presupuesto de otro gasto o con tu fondo de emergencia, y así no afectes tu presupuesto, y menos tu ahorro. Nunca, absolutamente nunca, toques el dinero de tus ahorros. Asume que este dinero ya salió de tus manos. 5. Lleva el control de tus ingresos y gastos. Todos tenemos un día a día que nos consume el tiempo. Haz espacio en tu día o tu semana para registrar tus gastos. Particularmente a mí, me toma 1 hora hacer este registro, guardo los comprobantes de pago y los registro los domingos. Puedes usar Excel o, si deseas algo más simple, descarga una aplicación para ello. Busca aquella que se adapte mejor a lo que deseas, que sea fácil, práctica y rápida. La clave para establecer nuevos hábitos es que lo hagas simple, sencillo, porque si lo complicas, tu cerebro te hará rechazar el hábito y no lo cumplirás. No te preocupes si no tienes registrado todos tus gastos. Si tienes registrado los gastos de mayores montos, ya será un gran avance para ti. A más detalle será más complejo, y en esta etapa necesitamos que sea sencillo. 6. Asegúrate de ahorrar o automatízalos. Una manera de asegurarnos de ahorrar cada mes es programar los ahorros automatizados. Muchos bancos o aplicaciones ofrecen este servicio. Apenas obtienes un ingreso a tu cuenta, es transferido automáticamente a tu cuenta de ahorro. Según el monto o porcentaje que estableciste y del saldo que te queda, podrías disponer para tus gastos presupuestados. Está claro que deberás tener una cuenta especialmente para este fin. Consulta con tu banco. Si no tienes estas herramientas, solo te quedará tu fuerza de voluntad para cumplir con ahorrar. 7. Sigue haciendo lo que te gusta. Fui reiterativo en el punto de elaboración de tu presupuesto sobre la necesidad de no ser muy restrictivo. Esto es así, porque la idea principal para fortalecer tu hábito de ahorrar es hacer que este cambio no sea complicado o desagradable. Si no, tu cerebro lo rechazará y dejarás de cumplirlo. Nuestro cerebro es instintivo y está programado para minimizar el esfuerzo, para conservar su energía, así que buscará siempre hacer la actividad que menor esfuerzo le signifique. Si quieres obtener resultados a largo plazo y cambiar tus hábitos permanentemente, hazlo gradualmente. Conocemos miles de casos de personas que quieren crearse el hábito del ejercicio, la lectura o la alimentación saludable, pero nunca lo consiguen, porque hacen cambios bruscos en su rutina diaria y el cerebro rechaza completamente estos cambios y nuevos hábitos. Es su naturaleza. La forma de reprogramar tu cerebro es ganar terreno poco a poco con tu nuevo hábito. Digamos que quieres leer todos los días. Entonces coloca un libro o revista de algún tema que te guste y empieza cada noche leyendo una página, luego 2 y así sucesivamente. Es lo mismo con el ahorro. Debes asegurarte que la transición entre una persona gastadora y una persona ahorradora se dé naturalmente, y para ello no deberás exagerar en restringir las cosas que te gustan hacer. 8. Aprende sobre finanzas. Ahora que ya te expliqué estas estrategias básicas, es importante que sigas educándote financieramente. Para ello tienes muchos recursos en Internet sobre el tema, y por supuesto, también puedes suscribirte al canal, porque iré desarrollando con más detalles todos estos temas. Sigue aprendiendo cada día más para adquirir mejores herramientas y estrategias, no solo para gestionar adecuadamente tu dinero, tus gastos o ahorros,
sino también para dar el siguiente paso. Me refiero a invertir estos ahorros en algún negocio o instrumento financiero. Nunca dejes de aprender. Es la mejor inversión que puedes hacer para ti mismo. Conclusiones y recomendaciones. Ahorrar más que una meta es un hábito que debes adquirir. Para ello usa estos pasos y estrategias y ve adaptando según tu propia situación particular. El peor ahorro es el que no se hace, así que empieza con cantidades pequeñas, lo que esté a tu alcance. Posteriormente ve aumentándolo hasta llegar a tu meta. Recuerda, para ahorrar debes seguir los siguientes pasos. 1. Establece tus metas de ahorro. 2. Identifica y reduce tus gastos innecesarios. 3. Establece un presupuesto adaptado a tu situación. 4. Toma decisiones según tu presupuesto, tus prioridades y tus metas. 5. Lleva el control de tus ingresos y gastos. 6. Asegúrate de ahorrar o automatízalos. 7. Sigue haciendo lo que te gusta. Y 8. Aprende sobre finanzas. Finalmente, gracias por tu tiempo invertido al mirar este video. Coméntanos qué tan valioso es para ti estas enseñanzas y cómo las aplicarás en tu vida. Y si este conocimiento te ha sido útil e inspirador, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido nuevo. Hasta la próxima, que tengas un excelente día.